Shalom, shalom, mis amados hermanos, ajín, ajot, hermanas. Para mí es una bendición muy grande y especial compartir en este momento esta parasha con ustedes, estas citas bíblicas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Quizás lo han escuchado en el cristianismo, algo al respecto de personas que son que buscan mucho a Hashem de madrugada. Y hoy vamos a tratar el tema, uno de los temas muy buenos, la oración de madrugada, que es muy buena, peleando la buena batalla. Y quiero, hermanos, que empecemos de esta manera, con esta bendición, estos dos tipos de bendiciones que se hacen en el judaísmo auténtico. Y esta es una de las bendiciones que vamos a hacer. Ustedes la pueden repetir de esta manera, pueden aprenderla, que se dice Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shatzani, Betzelem, Shilcha. Entonces dicen de esta manera, o la otra empieza Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shatzani, Israel, Ameja. Entonces la primera, como le había comentado, significa: bendito eres tú, Rey del Universo, que me creaste a tu imagen. Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sheatzani, Betzelem, Shelcha. Entonces la otra bendición, que es: bendito eres tú, Rey del Universo, que me hiciste de tu pueblo Israel, que tú me has hecho para tu parte de tu pueblo. Y es muy bonita estas bendiciones para practicarla. Pueden decirla: Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sheatzani, Israel, Ameja. Sheatzani, Israel, Ameja. Muy buena. Bueno, hermanos, y amigos, para que ustedes puedan entender esto, estas son cosas muy, ¿cómo le digamos? Son profundas. Hacer los tefilot de madrugada. Los tefilot son muy, pero muy importantes en nuestra vida espiritual. Todo el creyente, seguidor de Yeshua, que es, ¿cómo explicarle? Es muy flojo en lo que es lo tefilot, las oraciones. Cuando uno va a hacer tefilá, oración a Hashem, plegarias, que significa plegaria, es muy importante de madrugada. ¿Sabe por qué? En las madrugadas son muy importantes, porque a las 3 de la mañana usted se levanta. Cuando se levanta a las 3 de la mañana es una hora muy, pero muy buena de levantarse. Y yo le voy a dar en este momento los pasajes bíblicos para que usted pueda comprender qué tan importante es para su vida espiritual comprender esto. Vamos a hablar cosas conforme a la Sagrada Escritura, cuáles son las prácticas de esto. Para saltando un poquito este tema, voy a usar como si fuera un ejemplo, lo que es el movimiento de la logia negra. La logia negra se mueve en diversas maneras, y esas diversas maneras tienen aspectos ceremoniales, rituales, para ellos poder invocar las entidades espirituales ocultas, oscuras, las cuales no agradan a Hashem, sino que es para usarla por algún motivo, resentimiento o para hacer un mal a otra persona. Y Hashem no prohíbe eso. La Torah no prohíbe consultar con adivinos, también practicar la hechicería, la brujería, todas esas cosas. Pero Hashem es misericordioso, nos da la Torah, nos da los entendimientos, el conocimiento, la inteligencia, Hotmah, para que podamos entender cuál es el propósito de Hashem, para podernos acercarnos a Él. Es muy importante que nos acerquemos a Hashem, porque Hashem,
ama a los que le buscan en espíritu y en verdad. Y como dice el Evangelio de Yohanan también, que Hashem le agrada. ¿Cómo podemos glorificar a Hashem? Dando muchos buenos frutos. Eso es muy importante. Y los frutos hablan por sí solos. Cuando usted está dando muchos frutos buenos para Hashem, Hashem se glorifica con usted. Y al glorificarse, usted será exaltado. Como dice la palabra en el Brit Hadashah, dice: el que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. Tenemos que ser mansos y humildes, primeramente, antes de hacer tefilot. Los tefilot de madrugada tenemos que primeramente, antes de hacer tefilá, antes de presentarnos a Hashem, es muy importante que todos ustedes, hermanos, entiendan esto y amigos. Que ustedes primero reconcíliense con los hermanos, con las personas en su entorno. Si usted ha tenido un problema con alguien, por favor, es bueno que usted se reconcilie con un familiar, un hermano. Es bueno que usted se reconcilie, porque la paz es algo muy, muy, muy primordial en los tefilot. Si no hay paz, las tefilot no llegan conforme a la voluntad de Hashem, porque Hashem no le va a escuchar y no va a haber esa tefilot con acción de gracias. Como dice en Filipenses, vamos a buscar la primera carta de Rashaú que le escribió a los filipenses, y es una de las cartas muy bonitas sobre los tefilot. Cuando usted se encuentra intranquilo, incómodo, no sabe qué hacer, si Hashem no le ha respondido las plegarias, es muy bueno que usted tome en cuenta, seamos pacientes, porque Hashem escucha, pero Hashem espera el momento de la circuncisión más importante de nuestro corazón, y que practiquemos los frutos del Espíritu, que son muy importantes. En Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6, versos 6 y 7. Dice así: la Beshem Adonai, en el nombre de Hashem, el Señor Jesús HaMashiach. Vamos a leer. Dice: por nada estéis ansiosos, por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim, en toda oración, que significa tefilot, y ruego, con acción de gracias, y el shalom de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yeshua. En su momento de intranquilidad, aquí Shaul nos enseña, en los momentos de nuestra intranquilidad, todo lo que vayamos a pedir a Hashem, hagámoslo con acción de gracias. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Toda Rabá Hashem, gracias Hashem. Hashem se glorifica, usted le da la gracia. Toda Hashem, toda el Jaim, toda el Genshu Sheblidad, usted empieza a darle gracias a Hashem por la vida, por todo, por lo que ha creado, por hacerlo miembro, como recitamos la bendición al comenzar, que es muy importante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shazani, Israel Ameja. Es muy importante. Bendito eres tú, Rey del Universo, que me hiciste parte de tu pueblo Israel. Y es muy importante que entendamos esta parte, porque como Rashaul nos está explicando cómo debemos dirigirnos con acción de gracias a Hashem. No solamente pedir, ok, usted puede pedir, pero no de una manera muy excesiva, sino dándole gracias a Hashem, porque si solamente vamos a pedir a nuestro Creador,
pide, 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 y nada, y no le das gracias a Hashem. ¿Cómo Hashem te va a hacer entender a usted siempre dándole y no haciéndole entender a usted que tiene que hacerlo con acción de gracia? ¿Me está entendiendo? No sé si me está dando a entender, sino que usted cada vez que va a pedir algo agradezca también. Coja un momento de tefiló a Hashem de madrugada. La hora muy buena de madrugada es a las 3 a.m. Las 3 a.m., 3:30 hasta las 5 son muy buenas horas para hacer tefiló, porque lo tengo como lo he tenido como experiencia, saliéndome un poquito de contexto bíblico. Le había hablado de que cómo las entidades, los espíritus malos, operan en ese tiempo. Es como que se abre las dimensiones. Las dimensiones. Esta es una dimensión. La Tierra es una de las 7 dimensiones. Esta es una de las dimensiones. Y al abrirse la otra dimensión para poder entrar a esta dimensión, hace un trabajo. Por eso que los malajim de Hashem trabajan en ese transcurso de ese tiempo para poder hacer para poder llevar sus plegarias a Hashem, para que sean aceptadas a Hashem. Y es muy importante. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Daniel. Daniel en una ocasión estaba ayunando, haciendo tefilá y buscando la interpretación con la ayuda divina. Y para que usted entienda que esto es cuestión de malajim, ángeles, mensajeros, también significa el malaj de Hashem, uno de los malaj de Hashem descendió uno de los ángeles de Hashem descendió para entregarle el mensaje, pero el adversario se interpuso para disputar y tuvo que venir el arcángel Michael. Entonces hubo una gran disputa en ese momento, pero pudo recibir Baruch Hashem la respuesta divina. Hashem manda a sus mensajeros para entregarle. Hashem va, nosotros enviamos los mensajeros también, y Hashem recibe las plegarias, recibe si se puede aceptar, porque Hashem es el que decide si puede aceptar esa plegaria sí o no. Hashem misericordioso y bondadoso, tardo para la ira y rico en misericordia. Por eso que debemos pedir tefilot con Rajen, Hashem, Rajen. Usted dice de esa manera, misericordia, Hashem, misericordia. Rajen al Jerusalén, misericordia a Jerusalén. También debemos orar por Jerusalén. Pero es muy importante también que a pesar de que uno pida por misericordia, darle gracias, todo con acción de gracias, hasta por lo malo que esté pasando, dele gracias a Hashem, dele gracias a Hashem. Y si usted se encuentra en una posición económica mala, no muy buena, dele gracias a Hashem. Hashem estado para la ira y rico en misericordia. Y recuerde que usted es parte de Israel, si es creyente. Usted esté injertado en Israel. Y las tefilot, las oraciones que usted haga con acción de gracia y ruego a Hashem son escuchadas también. Usted también recibe de las bendiciones que le da Israel Hashem. Usted también compartícipe de recibir esas bendiciones también. Brachot, Baruch Hashem. Entonces vamos a buscar apoyos por el Brit Hadashah, y también vamos a buscar Tejilín, donde vamos a buscar cómo y por qué son muy buenas los tefilot de madrugada. Marcos, vamos a buscar a Marcos capítulo 1, 35 al 45. Son muy buenas los tefilot, me han ayudado grandemente, muy buenas. Y yo se lo exhorto a ustedes para que puedan perseverar en lo espiritual, como dice la palabra, más hay que perseverar hasta el fin, este será salvo. En Mateo 24,
Entonces, Marcos. Baruch Hashem, la verdad es, no olviden, hermanos, orar por la paz de Israel y Jerusalén. Es muy importante. Benditos son los que bendicen a Israel y a Jerusalén. Marcos, entonces vamos a buscar Marcos capítulo 1, verso 35 al 45. Baruch Hashem. Dice, el rabí haciendo shacharit. Entonces, levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar apartado y allí hizo shacharit. O sea, aquí podemos ver, shacharit es una palabra hebraica. Aquí estaba Yeshua HaMashiach, pueden ver en sus Biblias, en su Biblia pueden ver cómo Yeshua HaMashiach salió desde muy temprano en la mañana. Estaba oscuro, o sea, de madrugada. Él salió de madrugada para hacer tefilá a Hashem, a su Abba. Entonces, para que la profecía y todo vaya al pie de la letra. Y fuera fortalecido cada día más en el transcurso de su momento de Yeshua, de su ministerio mesiánico. Y Yeshua se levantaba de madrugada y también enseñaba a sus discípulos, enseñaba que debemos de levantarnos de madrugada. Y eso es muy bueno, como dice la palabra aquí, la shacharit es muy bueno, tefilá, oración a Hashem. Y dice aquí, sigamos en el verso 36, y Shimón y los demás estaban con él, le buscaban con ansias, dice con ansias, y lo llamaron y le dicen, todos te buscan, y les respondió, vamos a otra parte, visitemos los pueblos vecinos, para que también prediquen allí, pues para esto he nacido. Y salió para hacer oír su proclama en sus sinagogas y a echar fuera los shedim. Los shedim significan espíritu inmundo, los ángeles caídos, los demonios, por toda la Gali. El rabí sana a un judío leproso, y se le acerca un leproso y echándose a sus pies le rogaba diciendo, si quieres puedes limpiarme. Y movido a misericordia extendió su mano y tocándole dijo, quiero ser limpio. E inmediatamente la lepra se desapareció y quedó limpio. Y lo despidió enseguida, advirtiéndole con insistencia, no lo digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen, al sacerdote, que significa Cohen, sacerdote, y cumple por tu limpieza lo que Moshe ordenó para la purificación, para que le sirva de ejemplo. Pero él no más salió, comenzó a decir en alta voz lo que había ocurrido y a divulgar el asunto hasta que ya el Hamashiach no podía entrar públicamente en una ciudad, sino se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí Yeshua está enseñando que siguiera el procedimiento de las purificaciones de lepra, porque en la Torah habla también de la purificación de la lepra. Y como sana aquí, como dice, Rabí sana a un judío leproso. Y las las oraciones son muy buenas de madrugada porque te fortalecen. 1, 2, te llenan de shemijá divina, de autoridad divina.
Shemijá. Entonces, los tefilos son muy buenos y los ayunos también, porque si combinan los ayunos con los tefilos de madrugada son muy buenos, porque te llenan de autoridad y los shedim, los demonios, los espíritus inmundos, se van. Y como dicen en Dominicana, no aguantan la presión. Baruch Hashem, cuando usted anda en obediencia, Hashem se glorifica en usted. Mientras usted anda en desobediencia, Hashem no se va a glorificar y los Shedim van a tener autoridad sobre usted. Entonces nos vamos aquí en Tejilín, capítulo 63 del 1 al 6. Vamos a leer este Tejilín. Nos vamos por la Tanaj. El Tejilín viene siendo un Ketubín, un escrito de David Amelech, el rey David, Baruch Hashem. Y dice Tejilín 63, dice: cuando estaba en el Midbar de Yehudá, oh Elohim, tú eres mi Elohim, yo te buscaré de Shahar, que significa Shahar. La palabra Shahar significa madrugada. Mi alma tiene sed de ti. Cuánto mi cuerpo te ha anhelado en una tierra cuarteada y exhausta, donde no se puede encontrar agua. En el verso 2. Yo solía contemplarte en tu lugar Kadosh para poder ver tu poder y tu kavod. Dice así entonces en el verso 3. Porque tu Rahamín es mejor que la vida. O sea, que dice, porque tu Rahamín, la palabra Rahamín significa tu misericordia. Por eso que viene la palabra, como dijo ahorita, Rahim, significa misericordia. Entonces cuando se dice tu Rahamín, tu misericordia, porque es una palabra plural, tu misericordia, Rahamín, es mejor que la Jaim, que significa vida. Mis labios te saltarán. Si yo, Barjú, por todo el tiempo que viva, en tu nombre alzaré mis manos, que mi alma se llene y que mi alma se llene de estreches o abundancia, con labios de Sinja exaltaré tu nombre. Cuando voy en el verso 6, cuando me acuerdo de ti en mi cama y medito en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayudador, en el refugio de tus alas me regocijo. Aquí pueden ver cómo David Amelech enséñanos que tú vienes aquí, cómo lo busca, dice, porque tú has sido mi ayudador, en el refugio de tus alas me regocijo. Y él buscaba a Hashem en la vigilia de la noche. Y en el verso 6 es que me impacta cuando dice, cuando me acuerdo de ti en mi cama y medito en ti en las vigilias de la noche, o sea, en la madrugada, se glorificaba a Hashem con David Amelech. Es muy bueno hacer las oraciones de madrugada. Es muy, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque aquí están estos hombres grandes de Hashem, que buscaban el rostro de Hashem de madrugada, y glorificaban y daban gracia y pedían con acción de gracia, como dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Es muy bueno dar gracias a Hashem por todo, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo también es voluntad de Hashem para poder circuncidar nuestros corazones, levavot, corazones, levavot. Entonces, Baruch Hashem, vamos a buscar en Matíyahu capítulo 6, verso 6. Matíyahu. Mateo capítulo 6, verso 6. Mire lo que le estaba explicando al respecto sobre lo que dijo Yeshua cuando usted vaya a hacer tefilá
varias oraciones a Hashem. Dice en el verso 6, mas tú cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto y cierra la puerta con llave y entonces comienza a orar. Y cuando estés orando, no repitas mecánicamente las mismas cosas, como los paganos, como hablamos anteriormente, la palabra paganos, goín, pueblos o paganos, que no conocen a Hashem, se lo había hablado, que una persona creyente no es pagano, no es goín espiritualmente. Dice, por tanto, perdón, en el verso 7, y cuando estés orando, no repitas mecánicamente la misma cosa como los paganos que piensan que por repetir y repetir conseguirán lo que piden. Por tanto, no actuéis como ellos, porque vuestro Padre conoce exactamente cuáles son todas vuestras necesidades reales antes que vosotros le pidáis. Kadosh le Mashiach. Entonces dice aquí en el verso 9, vosotros pues oraréis siguiendo este orden. ¿Cómo se dice en hebreo? Abi Shema Shamayim, que dice, nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga de ti el reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados como perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Baruch Hashem. Aquí nuestro Rabbi Yeshua nos enseña cómo debemos conducirnos a Hashem. Y como dijo Yeshua jamás, es muy importante. Hay personas que dicen, ¿por qué se debe usar? Bueno, principalmente hay judíos que dicen, ¿por qué se dice Beshem Adonai en el nombre del Eterno? Pero que nuestro Rabí nos enseñó que todo lo que vayamos a pedir, como es el Mashiach, no un Mashiach político, como piensan muchos rabinos, como es nuestro Mashiach y nuestro Rabí, él nos enseñó que todo lo que vayamos a pedir lo hagamos en su nombre, para con nuestro Abba, nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando digamos en Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, es muy, muy importante hacerlo de esta manera, porque proclamamos con autoridad en ese nombre, no hay otro nombre dado a los hombres que es Mashiach Yeshua HaMashiach. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, todo lo que usted pide, así se le dará según usted crea y tenga fe también, porque si usted no tiene fe, ¿cómo se le va a dar las cosas? Es bueno tener fe, la emuná ante todo, la obediencia, la emuná, tres principios, la obediencia, la emuná y el conocimiento. Es muy bueno de las cosas, porque cuando usted tiene obediencia a Hashem, Hashem le escucha, Hashem presta su oído para escucharlo. Cuando usted tiene emuná, fe, las cosas fluyen a su favor, porque usted lo hace de una manera que alcanza la gracia, por medio de la fe, alcanza la gracia de Hashem para suplirle sus peticiones. Usted mueve montaña como como el Adón nos enseñó a nosotros, Yeshua HaMashiach. Entonces, el conocimiento es muy importante. El conocimiento, cuando usted tiene conocimiento, Hashem lo ilumina, porque sabe cómo se va a conducir de una manera no insensata, sino sensato. Una persona prudente, una persona sabia, que se conduce conforme a la voluntad de Hashem, no como los paganos con sus vanas repeticiones, porque creen que por sus repeticiones mecánicamente van a ser escuchados obligados. Eso no es así. Baruch Hashem. Entonces, hasta aquí hemos llegado.
esta hermosa enseñanza de las oraciones de madrugada a las 3 de la mañana. Recuerden que la logia negra es el momento donde ellos se levantan a guerrear. Pero antes de todo, que no quiero que se me olvide esta hermosa cita bíblica que se me estaba escapando. Es muy bonita. Esto es para que entiendan lo que le estoy diciendo de las dimensiones. Cuando se abren las dos dimensiones, al abrirse las dos dimensiones para pelear la batalla, que otro no deja que el otro vaya donde ti, y el otro no deja que el otro te haga daño. Eso es una guerra es como dicen en dominicano más o menos. Es un mangú, un arroz con mango que se vuelve ahí, esa batalla. Depende de lo que tú pidas, tu fe, como tú vayas a conducirte a Hashem, como tú vayas en obediencia, como tú resistas. Mientras más tú resistas, el enemigo huye de ti y así Hashem se glorifica en usted. Efesios capítulo 6, para concluir rápidamente, el tiempo corre. Verso 10, Efesios. Efesios 6. Entonces, en el verso 10 dice: por los demás, fortaleceos en Hashem y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firme contra las acechanzas del adversario, que es el diablo. Porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes del mundo de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad e dimensiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura completa de Elohim, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del mensaje de la promesa del Shalom, paz, de la redención. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, emunah, obediente, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad la cobertura fe de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, la Dabar de Elohim, Baruch Hashem. Aquí le he dado base. Aquí pueden ver que siempre los satanistas, Hashem reprenda, los satanistas se levantan siempre a esa hora de la madrugada, a las 3 de la mañana, y van a los cementerios y hacen su trabajo de ocultismo y un sinnúmero de rituales, los cuales no voy a mencionar aquí, pero el tiempo corre. Después estaremos detallando esos rituales, cómo es que ellos se van destacando en esos asuntos. O sea, voy a dar una breve introducción después en otro vídeo a respecto de eso, cómo ellos se manejan, pero ellos totalmente hacen esto para atacar a los fieles, para que los pastores, las personas que buscan a los que buscan a Hashem, espíritu en verdad, los debilitan con espíritu de pereza, mandan a sus 7 demonios capitales, a esos principados, a esos 7 pecados capitales, como ya muchos lo conocen en el catolicismo. Es una verdad bíblica, que está en muchísimas cosas que se ignoran
y es bueno de que abramos los ojos y podamos entender cuál es el propósito de Hashem para con nosotros, para que peleemos la buena batalla. Muy bueno que antes de acostarse también lean su Tejilín, muy bueno el capítulo 27, también el 91 y el 23 también. Son muy buenos esos Tejilín para protección y para que sigan peleando la buena batalla. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, declaren la victoria, porque en Yeshua HaMashiach hay victoria. Baruch Hashem, Kol Tov.